Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de mi podcast Paz para el Mundo. El día de hoy, y como primer tema, hablaremos sobre la cultura de paz y los derechos humanos, porque es importante conocer sobre estos temas. Pero, primero que todo, tenemos que indagar un poco en esos conceptos que son de suma importancia. Hablaremos de algunos otros conceptos en este episodio, pero los más relevantes son dos, que es la cultura de paz y qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, a lo largo de nuestra vida, creo que nos han hablado mucho sobre los derechos humanos, pero no está de más mencionar qué son en este episodio. Los derechos humanos son las facultades que tenemos los seres humanos por el solo hecho de serlos. Son inherentes a la persona humana y le permiten vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Un poquito de la historia de los derechos humanos es que los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estos. Los derechos humanos se fundamentan en valores elementales como la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad y el desarrollo y la paz, entre otros. Desde que el ser humano existe, ha tenido que librar difíciles luchas por el reconocimiento de estos derechos. En la historia de todos los pueblos, siempre han existido personas que se sienten superiores a los demás o que entienden el poder como un instrumento de sometimiento y dominación. Por lo que la idea que actualmente tenemos de los derechos humanos no es la misma que se tenía hace siglos y tampoco es la misma que en cualquier parte del mundo. Esto quiere decir que aun cuando hoy son una conquista que se ve reflejada en las leyes, el cumplimiento en la vida cotidiana en muchas ocasiones se ve amenazada. La historia de estas luchas nos demuestra que la idea de ser humano se ha modificado. Se han ido incluyendo grupos que originalmente no habían sido contemplados en el goce de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, del que solo gozaban las personas libres, ya que, en tiempos pasados, los esclavos podían ser privados de ella a juicio de sus dueños. Las primeras leyes que protegían la libertad, la igualdad, la justicia, la participación política y el trabajo digno no beneficiaban a todas las personas. En clase de historia creo que han tocado mucho este tema de cómo las mujeres eran las que no tenían derecho a voto, tenían un salario más mínimo a los hombres, etc. Por ejemplo, algunas de las minorías que estaban desprotegidas eran las mujeres, las minorías étnicas, los presos, los discapacitados, los grupos marginados y los ancianos, entre otros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes internacionales reconocen derechos a todas las personas, sin importar su raza, sexo, religión, edad, condición social, orientación política, ideológica y sexual o cualquier otra característica. Estas leyes parten de la idea de que todos somos iguales y por lo tanto poseemos los mismos derechos. Sin embargo, y pese a los grandes acontecimientos sociales en que grupos de individuos se han expuesto o perdido su vida, su libertad y en general todos sus derechos, algunos de los valores que fundamentan a los derechos humanos siguen siendo aspiraciones, en virtud de que no se ha logrado vivir en condiciones de igualdad en el acceso a muchos derechos, tales como la salud, la educación, la alimentación, la justicia, el trabajo y la libertad. Hoy en día se sigue dependiendo de condiciones o características físicas, culturales, socioeconómicas o políticas, por lo que es importante señalar, en este intento de ubicar conceptualmente los derechos humanos, que la parte fundamental en el tema de los derechos humanos es su aplicación y respeto, es decir, su vivencia. En ese sentido, la creación de leyes es muy importante, pero más lo es su cumplimiento. En conclusión, los derechos humanos tienen mucha repercusión en nuestro día a día, pero repercute más el hecho de que las autoridades, los gobiernos, las personas en general, la comunidad no los respeta y no les da un sentido a su existencia. Entonces, lo más importante no es que existan, lo más importante es que la gente los cumpla y siga con ellos. Entonces, ya que tenemos nuestro concepto y un poco de historia de los derechos humanos, pasamos a ¿qué es la cultura de paz? La Declaración de la Cultura de Paz establece que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo, en el que se promueve el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. La noción de la cultura de la paz conlleva valores, actitudes, conductas y formas de vida. En este último concepto es de vital importancia, pues implica todo un cambio en la perspectiva de la vida, por lo que dicha noción queda implícita la idea de pensar en los demás y no solo en nosotros mismos para lograr la verdadera convivencia pacífica.
Esto quiere decir que la cultura de la paz se enfoca en transmitir y promover la paz a todo el mundo por diálogo, por participación ciudadana, etc. También cabe mencionar que existen tipos de paz. Ahorita solamente voy a mencionar 3 que son los más relevantes, que sería la paz positiva, la paz negativa y la paz imperfecta. Después de saber qué es la cultura de la paz, este mismo concepto nos lleva a otro concepto, que vendría siendo la educación de la paz. Bueno, la educación de la paz consta de 3 conceptos básicos. La paz positiva, que es la presencia de condiciones de vida más justas, de cooperación, de respeto y confianza mutua. Enfatiza en los valores y formas de relación humana. También hace referencia al aprecio de las diferencias culturales, la tolerancia, el respeto por el otro, la igualdad entre las personas y la defensa de los derechos humanos. La segunda es la no violencia, que promueve a alumnos, alumnas y docentes a dar respuestas activas, acciones en la defensa de la vida y los derechos humanos. Invita a mantener una actitud crítica y de cambio frente a las injusticias, ofreciendo respuestas no violentas a los conflictos y demostrando que la espiral de la violencia se puede romper. Y bueno, la última sería el manejo creativo del conflicto. La violencia es una reacción destructiva al conflicto que impide generar relaciones que valoren el respeto, la igualdad, la tolerancia y la justicia. Entonces, la educación para la paz también promueve que usemos la paz positiva y la no violencia, que no reaccionemos de mala manera a la violencia porque esto genera aún más violencia. Esto promueve el respeto, la igualdad y la tolerancia. Entonces, la educación de la paz es muy importante para poder promover la paz en todo sentido. Y pues ya para finalizar este episodio, retomando las preguntas iniciales, ¿por qué es importante saber sobre la cultura de la paz y los derechos humanos? Bueno, saber sobre la cultura de la paz y los derechos humanos es importante porque nos permite promover la paz y proteger los derechos humanos en nuestra comunidad y en el mundo. Podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria al promover la tolerancia, la comprensión, entre más valores, y al respetar también los derechos de los demás, y al trabajar para crear un mundo más justo y pacífico. Entonces, en conclusión, todos tenemos que promover la paz, y conociendo los derechos humanos y conociendo la cultura de paz, creo que nos es más fácil poder promoverlos, comenzando con valores básicos como lo sería el respeto, lo sería la tolerancia, la justicia, tratando a nuestros compañeros con la mayor amabilidad posible, promoviendo la paz y la no violencia, evitando conflictos cuando todo se puede dialogar. Entonces, muchas gracias por unirse a mi podcast en este episodio. Recuerden que la cultura de paz y los derechos humanos son fundamentales para poder vivir más armoniosamente nuestro día a día. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho estos conceptos. Nos vemos a la próxima.